Nuestro proyecto se llama Equilibrio estático del puente del Topacio y uno de sus caissons. Nuestro grupo está conformado por David Felipe Inchima, Joan Sebastián Torres, Angélica Marcela Huasca, Jorge Augusto Cervera y quienes habla Andrew Reyes. Se realizó el estudio sobre el puente del Topacio, que originalmente es conocido como puente del río Chípalo. Se determina el equilibrio estático del puente y del caisson, empleando los conocimientos adquiridos en el curso de física mecánica. El análisis de este proyecto de investigación contiene antecedentes, diagramas y los cálculos que se realizaron para hallar el equilibrio estático de esta estructura. Objetivos de estudio: calcular el equilibrio estático, identificar las fuerzas que actúan en el puente Topacio y en uno de sus caissons, aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de física mecánica. Ubicación: el puente del Topacio se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, capital musical de Colombia, exactamente en el barrio Topacio. Características del proyecto: el puente Topacio tiene una longitud de 30,8 metros con un ancho de 11,7 metros. Cruza el río Chípalo, permitiendo unir los barrios Topacio y Santa Ana. Tiene 3 caissons de 8 metros de longitud y 1,30 metros de diámetro. En esta imagen podemos observar las características y especificaciones del actual puente que se construye. Esta imagen fue tomada de los planos originales. En esta segunda vemos las características y especificaciones del caisson. Antecedentes: el puente del Topacio fue construido entre los años 1958 y 1960. Es muy conocido actualmente ya que es carretera nacional Ibagué-Alvarado. Con el pasar de los años se presentó un deterioro en la estructura. Por ello se generó el rumor de un posible colapso. Se decidió construir un segundo puente a la izquierda del actual para mayor beneficio de los transeúntes y peatones. En esta imagen se puede observar el deterioro del actual puente. Construcción del nuevo puente. La construcción del puente la tomó la firma San Rafael, concepción de la carretera Ibagué-Girardot. La estructura es construida paralela a la existente, con el fin de darle continuidad a la doble calzada. En esta imagen podemos observar la construcción del nuevo puente. Planteamiento del problema. El tablero que descansa sobre los cargaderos genera una fuerza, la de su peso, que es de 12.489.44 kilogramos. Este tiene una longitud de 30,8 metros. Los cargaderos también generan una fuerza, pero en sentido contrario a la del tablero. Para el caso del caisson, que tiene un peso de 2.729.62 kilogramos y una longitud de 8 metros, actúan sobre él unas fuerzas verticales, entre ellas su propio peso y el empuje de tierras. Para ninguno de los casos consideramos las cargas vivas, solo las muertas. Y suponiendo que el puente está en equilibrio, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el puente y sobre el caisson? ¿Y cuáles son los momentos que genera para estar en equilibrio estático? Metodología. Como grupo de trabajo nos dirigimos al lugar donde se encuentra ubicado el proyecto en construcción del puente que pasa sobre el río Chípalo y realizamos la correspondiente documentación necesaria para aplicar las ecuaciones obtenidas en el desarrollo del curso de física mecánica. Se realizó la captura de imágenes fotográficas para la complementación del artículo científico, el cual basamos en artículo científico de Artres Bisbal y en artículos anteriores realizados el semestre inmediatamente anterior. Nos basamos en las normas AASHTO para el cálculo del empuje de tierras. Resultados.
Después de realizar la correspondiente toma de datos, procedimos a desarrollar los cálculos indicados en el curso de física mecánica para identificar las fuerzas estáticas y los momentos de torsión que actúan en el puente del topacio y en uno de sus caissons, para lo cual en cada caso hicimos los debidos diagramas de cuerpo libre. La siguiente ilustración muestra las fuerzas estáticas que actúan sobre el tablero del puente del topacio. Datos adicionales. F1 es la fuerza ejercida por el cargadero 1 sobre la placa. F2 es la fuerza ejercida por el cargadero 2 sobre la placa. W es la fuerza ejercida por la gravedad sobre el tablero. El peso del tablero es 12.489.44 kilogramos y tiene una longitud de 30.8 metros. Lo primero que hicimos fue encontrar la fuerza ejercida por la gravedad sobre el tablero, o sea su peso, multiplicando la masa por la gravedad. W es igual a la masa por la gravedad. En este caso, 12.489.44 kilogramos, el peso del tablero por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dándonos como resultado 122.396.512 newton. En el segundo paso aplicamos la primera condición de equilibrio al tablero y realizamos la sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta que no hay fuerzas que actúen en X para este caso. Realizando la sumatoria de fuerzas en Y, obtuvimos F1 más F2 menos W igual a 0. Al reemplazar, nos da F1 más F2 igual a 122.396.512 newton. En el tercer paso aplicamos la segunda condición de equilibrio y calculamos el momento de torsión en torno a F1 en el cargadero 1, notando que la longitud total del puente es 30.8 metros. El torque, debido al peso del tablero, actúa en el centro de gravedad de este. En la sumatoria de momentos tenemos momento en F1 menos momento en W. Reemplazando, tenemos L por F1 menos L medios por W igual a 0. Al reemplazar, nos da 30.8 metros, siendo la longitud total del tablero, por la fuerza 1, menos 15.4 metros, que es la longitud media del tablero, por el peso por la fuerza del tablero, que es 122.396.512 newton igual a 0. Reemplazando en torno a F1, hallamos que su fuerza es 61.184.756 newton, que es la fuerza de F1, la que estábamos buscando. Aunque podríamos repetir este cálculo del momento de torsión para el cargadero 2, debería estar claro que por razones de simetría, F2 tiene el mismo valor. Para el estudio del caisson, realizamos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas estáticas que actúan sobre uno de los caissons del puente del topacio. Datos adicionales. La fuerza de fricción superficial para el caisson, en este caso grava densa, de 5 a 10 toneladas por metro cúbico. El W, que es el peso del caisson, que son 2.729.62 kilogramos. N, que es la fuerza normal del suelo. Fp, que es la fuerza ejercida del tablero. Y Fc, el peso del cargadero, que es 7.308.46 kilogramos. Tenemos Fp y Fc. Y tenemos E, que viene siendo el empuje de tierras. Nuestro caisson tiene una longitud de 8 metros y 8 secciones de 1 metro cada una. Observamos que en el punto Q tenemos un momento que se genera
el primer paso fue encontrar la fuerza ejercida por la gravedad sobre el caisson, o sea su peso, multiplicando la masa por la gravedad, siendo W igual a 2729.62 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dándonos como resultado 26.750.276 newton. Lo mismo hicimos para hallar el peso del cargadero, dándonos 71.622.908 newton. En el segundo paso aplicamos la primera condición de equilibrio al caisson y realizamos la sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta que para el caso del caisson actúa el empuje de tierras. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos la fuerza de fricción más la normal del suelo menos W, que es el peso, menos Fp menos Fc. Reemplazamos para hallar la normal del suelo, que es nuestra incógnita. En la sumatoria de fuerzas en Y reemplazamos la fuerza de fricción, que son 10 toneladas sobre metro cuadrado, más la normal, menos W, que son 26.750.276 newton, menos 61.184.756 newton, menos 71.622.908 newton, y dándonos igual a 0. Como resultado, la normal, al despejar la ecuación, nos dio 159.547.94 newton, siendo la fuerza normal del suelo. Para hallar los momentos generados por el caisson es necesario hallar el empuje de tierras cuando no existen cargas vivas. Nuestra fórmula nos dice que el empuje de tierras es igual a 1/2 del peso unitario del material de relleno por el coeficiente de presión activa por la altura al cuadrado. Paso 5. Para hallar el coeficiente de presión activa es necesario calcularlo por la fórmula de Rankine, que nos dice que el coeficiente de presión activa es igual a la tangente por 45 menos el ángulo de talud natural de tierras, que en este caso es tierra muy compacta de 40 grados a 50 grados, sobre 2 al cuadrado, dándonos como resultado 0.132. Reemplazamos en la fórmula para hallar el empuje de tierras y nos da como resultado 9.292.8 newton. Este empuje de tierras es aplicado al centro de gravedad del trapecio, que en este caso es 2.66 metros. Con el trapecio nos estamos refiriendo a esta figura que les muestro en este momento, que representa las fuerzas de presión que ejerce la tierra sobre el caisson. Entre más profundo está el caisson enterrado, más empuje de tierras sentirá, más empuje de tierras presentará. Paso 6. Aplicamos la segunda condición de equilibrio y hallamos el momento generado en Q, notando que la longitud total del caisson es 8 metros y que el empuje de tierras está aplicado al centro de gravedad del trapecio. En la sumatoria de momentos tenemos tres momentos: el momento en Q, el momento en W y el momento en E. Al reemplazar, nos generó el momento en Q, dándonos como resultado 132.719.104 newton. Análisis de resultados. Una vez aplicada la teoría obtenida del curso de física mecánica, se puede apreciar que el puente, sin tener en cuenta las cargas vivas, se encuentra en equilibrio estático, ya que cumple las condiciones de equilibrio. Las fuerzas que actúan sobre el puente son tres: la fuerza de gravedad sobre la placa, que es de 122.396.512 newtons, la fuerza de los dos cargaderos sobre el tablero, que por simetría son las mismas, es de 61.184,756 newtons. Sobre el caisson actúan el empuje de tierra, que es de 9.200
92.8 newtons, su propio peso, que es de 26.750.276 newtons, la fuerza de fricción superficial para el caisson, en este caso grava densa, que es de 510 tiempo sobre metro al cuadrado, la normal del suelo, que es de 15.954.94 newtons, y la fuerza ejercida por el tablero y el cargadero, generando un momento en K de 1.317.191.04 newtons. Conclusiones. Para que un objeto rígido se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir las dos condiciones de equilibrio. Los caissons son cimentaciones requeridas para soportar cargas horizontales o inclinadas adicionales a la carga vertical, en corrientes de agua de gran velocidad y profundas. La realización de los cálculos basados en los datos obtenidos durante la visita al puente sobre el río Chipalo nos permitieron estudiar un poco más a fondo cómo es el funcionamiento de este puente y sus partes, la importancia de un caisson para este tipo de estructuras, cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Durante la visita al puente del Topacio, llamó mucho la atención la importancia que tienen este tipo de estructuras al modelo de comunicar dos lugares separados por un río como los del río Chipalo. Sin duda alguna, los puentes juegan un papel muy importante en el campo vial de una región. Agradecimientos. Para finalizar este proyecto de investigación sobre el puente sobre el río Chipalo, queremos agradecer a los trabajadores de la estructura estudiada, debido a que sin ningún inconveniente nos brindaron la información necesaria para el desarrollo de este proyecto. Por otra parte, agradecer a la Secretaría de Infraestructura, que a pesar de no podernos facilitar información debido a que era un proyecto privado, se mostraron muy amables en suministrar los teléfonos y páginas en las cuales podíamos valer para el desarrollo del proyecto. A su vez, agradecemos al ingeniero Oscar Cardona por regalarnos su tiempo para aclararnos diversas inquietudes que se presentaron a lo largo del proceso.